Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. Soy Andrés Bujar, presidente de Arhaus Central. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita de la Chola Poblete, reciente, acaba de ganar. Que como saben acaba de ganar la mención especial de artista en la Bienal de Venecia, edición 2024. Esta edición de la Bienal de Venecia, donde por primera vez el curador Adriano Pedrosa, que es el primer curador latinoamericano que fue convocado como director artístico, propuso una visión alrededor de artistas pertenecientes a los pueblos originarios. Y realmente fue una visión muy disruptiva, donde invirtió un poco el orden que originalmente está destinado al sur, entre el sur y el norte, en las artes visuales. Como ustedes saben, los premios en la Bienal son muy pocos. Más allá de los dos, este año, de los dos galardones a la trayectoria, los dos galardones principales, y otros dos premios a los pabellones nacionales. Son solo 4 premios los que se otorgan en la Bienal a más de 300 artistas que participan de todos los países del mundo. Y entonces tenemos el León de Oro, el León de Plata y 2 menciones. Justamente una de ellas es la que acaba de ganar la Chola, y realmente es un logro muy extraordinario, no solamente me parece a mí, para un artista tan joven, de apenas 34 años, sino inclusive, creo yo, para todo el arte argentino. Hoy estamos presentando una obra que ustedes vieron afuera de la Chola y vamos a tener el gusto de compartir un momento con ella en diálogo con Matilde Sánchez y Feda Baeza. Y esta obra nos interesaba mostrarla porque es una obra que no se había visto en la Argentina y que viene después de lo que se mostró en la Bienal. Y de alguna manera es un nuevo punto de arranque, un germen de la obra por venir. Y la Chola es un personaje de ruptura, de batalla. No solamente, digamos, cuando hablamos de su obra, no solamente hablamos de los cuadros, de la fotografía, los objetos o las instalaciones, sino que su persona propiamente dicha, en tanto performer, también forma parte de su obra. Y en ese sentido, haber ganado este premio en uno de los eventos más importantes del planeta en relación a las artes visuales, me parece que es muy importante, no solo para ella, sino para todos los colectivos que la intersectan. Por eso, bueno, otra vez muchas gracias por venir acá, por el interés, por la propuesta. Y bueno, Feda, Matilde, Chola, los dejo para que... Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, es un gusto para mí, junto con Matilde, tener esta conversación con la Chola. Bueno, no voy a agregar más palabras a las que se dijeron recién, pero creo que vamos a tener una muy linda conversación. Estoy muy contenta también por las caras que estoy viendo, que están aquí presentes, y espero que esta conversación junto a ella también ilumine la trayectoria de muchos otros que también están avanzando en un camino muy similar al de la Chola y que están poniendo un poco en cuestión qué decimos cuando decimos Argentina. ¿Querés, Matilde, presentar? Sí, yo les traje, hola, y gracias por estar acá con nosotras. Yo traje un manifiesto de la Chola que me parece que nos va a iluminar un poquito. Pide que no la etiquetemos con giladas. Yo voy a recurrir a alguna de esas giladas, pero no importa, perdón de antemano. ¿Escuchamos? Marrón, puto, marica. ¿Cómo empieza? Bueno. Mi género es artista. No me etiqueten con giladas. Marrón, puto, marica, drag,
travesti trans. Soy hombre, mujer, cóndor, cuchara, Aire. rock, cumbia, serpiente, agua. Mis infinitas formas de ser y transformarme en todos y todo sin perder mi esencia. No sé qué soy, sé que no soy. Odio esos sueños que te confunden. Anoche tenía tetas, hoy una pija entre las piernas. ¿Y vos quién sos? Uno besa a la gente que de verdad quiere. Mendoza, Guaymallén. Me tomé 1000 vinos y me fui a dormir a las 12 del otro día, cada mañana mirando la cordillera de los Andes. No quiero dejarte, Mauricio. ¿Quién es Mauricio? Bambino caprichoso. La montaña es celosa. Necesito el arte como necesito a Dios. Yo lo detendría acá. ¿Qué te pareció? ¿O querés que sigamos hasta el final? Faltan 4 minutos. No, bueno, primero quiero agradecer a todas y todos y todes por estar acá. Estoy un poco nerviosa, no es este mi lugar más común. Entonces quizás por eso mi cara de culo. Pero no es que yo soy bastante divertida. Pero estoy un poco, no sé con qué preguntas me van a salir, pero voy a intentar responder todo y ser bastante clara. Más que preguntas, yo propiciaría un relato tuyo, ¿no? Traje esto porque me parece que resume algo así como las estaciones de la chola, ¿no? Las distintas estaciones de la chola. Y vi que en el retablo que está ahora en Art House, que vemos en Argentina por primera vez, tomás las estaciones justamente del Via Crucis y las convertís en íconos primitivos, por llamarlo de alguna manera. Nosotros, muchos, te conocimos como Mauricio. Quisiera ir atrás, el Mauricio invocado aquí, ¿no? Cuando en tus performances y fotos había un movimiento bastante sacrificial, ¿no? Tu propio cuerpo era el centro de la escena. Vos sabés que la mitad de la biblioteca crítica dice que esa es la parte magnífica de tu obra. Yo no coincido, pero ¿qué les dirías? Primero, yo por suerte soy una persona que no me molesta mi pasado y lo abrazo y de hecho creo que es parte de mí justamente esto que decís, como si alguien me hiciese la pregunta respecto a cómo transicioné, creo que lo hice en el mundo del arte, que por suerte es un lugar a veces en donde me siento cuidada. Pero estoy pensando, perdón, que me voy por otro lado, pero pienso quizás en otras personas que su pasado sí les molesta y hay que ser quizás un poco preguntar antes si hablar de un dead name molesta o no. Esto igual no es con vos, sino como para que aprendamos todas. A mí no me molesta que me nombren Mauricio, etc. Repetime lo... No, ¿qué dirías sobre el contraste entre estos dos grandes momentos de tu obra, ¿no? La primera, que es la performance y la fotoperformance, que en el que encarnás una transformación o encarnás el momento del sacrificio. Esta Venus es el momento de esplendor que sigue a eso. O sea, esto compone un relato que ocurre inicialmente en vos, que vos encarnás. Bueno, justo esta foto fue la primera foto que me hice como consciente de que no estaba cómoda con mi identidad en muchos sentidos. Yo volví a hacer un viaje y me encontré en un lugar en donde no me sentía representada, digamos, en museos. Y después también pasó que cuando vine
a Buenos En Aires. un viaje a un lugar real. Sí, a Madrid. Yo lo voy a contar, porque si no, no se entiende nada. Salí como del closet, por así decirlo, a los 18, 19 años. Entonces, en un momento me voy de mi casa, pasé por una depresión bastante grande y mis tías que viven en Madrid me ofrecieron viajar y conocer como el mundo, por así decirlo. Entonces viajé, soy de Mendoza, viajé directamente de Mendoza a Madrid. Y cuando volví, yo estaba cursando licenciatura y profesorado en artes visuales en Mendoza y, y hicimos un viaje para Arteba acá en Buenos Aires y encontraba que todo el discurso y todo lo que implicaba la historia de la Argentina era muy parecida a lo que vi en ese momento y entonces no me veía reflejada con eso. Y recuerdo volver a mi casa y no solamente preguntarme, hacerme preguntas respecto al arte, sino como quién quiero ser, y abrazar un poco también mis raíces, porque creo que Mendoza, y sobre todo donde yo vengo, que es Guaymallén, es un lugar en donde hay una comunidad boliviana muy grande. Mis abuelos eran de Bolivia. Y hay una comunidad enorme porque, bueno, es la tierra del sol y el vino, y hay mucho trabajo en campos, trabajo golondrina, y en la cosecha, etc. Entonces yo sentía más como la discriminación, por así decirlo, más por ser una persona marrón, una persona con rasgos andinos, que por en ese momento ser puto. Entonces, de alguna forma, lo que hice fue como crear esta especie de alter ego. Recuerdo un día salir, porque tampoco me identificaba con los gays, porque cuando empecé a ir a los boliches gays me daba cuenta que no era una persona hegemónica. Entonces tampoco me sentía parte de eso y era como, ¿dónde mierda? O sea, ¿a dónde voy? Entonces, bueno, me armé como mi mundo, como de disidencia, por así decirlo, o de diversidades, y empecé como a circular otros espacios, y también, de hecho, mis amigas, amigues, son personas que están todo el tiempo cuestionándose quiénes son y hacia dónde vamos. Queda medio cliché, pero es un poco así, y volviendo a esto, recuerdo ir a una, me sale el nombre, una tienda donde venden pelucas, pero así como muy de cotillón. Y entonces hablé con un amigo y le pedí hacerme esta foto. Y de alguna forma... ¿Cuál foto? Esta. De alguna forma lo que yo me cuestionaba en ese momento era como la belleza. Y pensaba mucho en la obra de Botticelli, El nacimiento de Venus, y ahí fue como el nacimiento de la chola. Y posteriormente, en cada evento en el que yo podía travestirme, usaba este artificio de la peluca que me acompañó durante mucho tiempo y en donde yo empecé a descubrir también mi feminidad, o no descubrirla, sino como mostrarme quién era. Entonces, para mí no hay un antes y un después, una obra. Yo creo que todo ha ido fluyendo de alguna forma bastante coherente, siento. Siempre he puesto el cuerpo, o sea, soy una persona que empecé con performance porque justamente me cuestionaba sobre eso. Y yo no siento ni un antes y un después, sí en otras cuestiones. Discúlpame que te interrumpa. Querías agregar algo. Yo tengo una pregunta. No, bueno, no sé si es, pero un poco para
inscribir esta sensación del cuerpo en una historia del cuerpo, ¿no? Y yo quería leer un pequeño fragmento de un libro de Giuseppe Campuzano, que es autotitulada Filósofo Travesti, que hizo este proyecto, el Museo Travesti del Perú, desde el 2004 al 2013. Y volviendo un poco a esta historia del cuerpo, dice: cuerpo medium inmigrante, cuerpo indígena, indeciso, indebido, cuerpo a puerca, cuerpo mestizo y mestizante, cuerpo texto y pretexto, cuerpo nación e indignación, cuerpo y no corporación, cuerpo mímesis, síntoma, cuerpo poiesis, gesto, cuerpo crónico, cuerpo crónica. Y un poco enlazando, ¿no?, esta experiencia del cuerpo tuya, que surge ahí inicialmente en Guaymallén, ¿cómo luego vos te encontrás con que esa percepción se hace historia, se hace carne en los relatos de la historia, ¿no? Que es un poco lo que también empieza a aparecer en esta pieza que hoy se está exhibiendo aquí? Con vos, con la historia del arte, con lo que sea. No sé muy bien qué responder. Tranquila, amiga, no te preocupes. Pero Yo me refería un poco a cuando aparece, y bien también lo señalaba Matilde, ¿no? Es decir, esas naves cristianas, esas vírgenes, esos transvestismos de esas vírgenes, esas figuras, aparecen porque hay una historia que conmueve a esos cuerpos en América y que en algún modo es un archivo y un lugar hacia donde buscar. bueno, sí. Voy a primero, voy a contar una parte que quizás tiene que ver con esto. Retomando esto de mi viaje y reencontrarme conmigo y hacia dónde quería ir como artista y como persona, empiezo a buscar artistas como referencias y encontré a Giuseppe Campuzano, Pedro Lemebel, Efi, en ese momento también Chaile, con el tiempo también, no sé, personas que venían trabajando con temas que a mí me interpelaban. Esto que me contás y que tiene que ver más como con la historia, me acuerdo que hice una residencia en una comunidad mapuche en el sur, en San Martín de los Andes, y yo aún no sabía cómo definirme o qué etiqueta usar. Y conocí a Rosa, que era una Rosa Calif Nahuel, era su apellido. Es una machi y muy por fuera de la teoría queer y etcétera, me llevó a un lago y me decía como, tenés que mirar más a la naturaleza, mira cómo crecen estas flores al lado de estas plantas, o sea, como es un mundo diverso, no hay un género, no hay que dejar de pensar en eso. Y entonces, claro, en los pueblos originarios, estas personas, nosotras, las chicas trans, casi todos, casi en todas las comunidades, eran muy veneradas porque en su cuerpo habitaban dos almas, por así decirlo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la iglesia, que a mí me toca muy de cerca la iglesia por experiencias personales, pero después respecto como a la historia, todo lo que hace la iglesia llegando a este territorio, cortando pelos, generando un sistema binario, y también de alguna forma
que no lo veo mal, pero creando después como un sincretismo que a mí me interesa, que es algo con lo que yo también juego mucho en mi obra. No sé si es por ahí. Yo te quiero, Pero- te quiero Sí, es agregar exactamente por ahí. te quiero agregar una pregunta que me quedó como duda en tu primera respuesta. Cuando vos contás, a ver, guarda, no te caigas. Cuando vos contás ese desajuste y esa incomodidad, ¿cómo intervenía el arte queer, lo que se llamaba y se sigue llamando el arte queer? Que es como suficientemente indefinido y abarcador, lo sentías dominante, lo sentías hegemónico, lo sentías inespecífico. A ver, yo Necesitabas precisar sobre eso, mayor No. exactitud. Yo conocía como el arte, te estoy hablando, en ese momento tenía 20 años, ahora tengo 34. Lo que pienso es como que en ese momento hay una parte de la historia argentina como muy gay, que no tiene que ver con lo queer, y yo no quería ser parte de eso, aún siendo en ese momento un varón, puto, o lo que sea, pero... yo, o sea, hay algo medio loco que siempre lo hablo con mis amigas y es que las personas que no somos no quiero decir del interior, las personas que no somos tipo de Buenos Aires estamos mirando todo el tiempo hacia otro lado y yo en Mendoza miraba a artistas de Chile o estaba en contacto con otros artistas de Cuyo o me interesaba hacer quizás una residencia en el sur o en el norte y no tanto a Buenos Aires. Entonces, esto que me decís, como yo estaba mirando a Pedro Lemebel, no sé, iba a los boliches y veía a Maverick, que era una drag queen que hacía cosas increíbles y para mí eso era una performance. Y eso fue lo que yo adopté, o sea, como para mí la noche de hecho ha sido un lugar en donde he encontrado como, me he sentido muy identificada porque he encontrado como grandes artistas, grandes momentos, historias increíbles y para mí esto tiene que ver como con lo queer y esas eran como mis referencias. No tanto por ahí, no sé cómo decirte, algún artista, no quiero nombrar alguno, pero gay, porteño, no sé. Nunca me sentí identificada con eso. ¿Por qué no? Porque están mirando... Porque lo vivías como exclusión. No, porque están mirando otra cosa. Hay como una paja tipo teórica de... Es blanco. Además de que sea blanco, hay una paja media teórica de como de seguir legitimándose entre ellos, creando espacios para ellos y no hablo solo de hablo de la escena para mí porteña como una cosa que está todo el tiempo medio loop, que se van hacia los 90, no salen de los 90, del Rojas, de no sé qué. A mí me da como mucha paja, entonces yo prefiero irme hacia otro lugar y como decir como qué estaba pasando en, no sé, en los 80 en Tucumán o en Mendoza. O sea, yo soy un artista que viene de Mendoza y que curtí mucho el dibujo, por ejemplo. Hay una como escuela enorme del dibujo en Mendoza, no sé, Emilio Renard, Quino, Le Parc, Alonso, bueno, etcétera. Yo también. Entonces, no sé, a mí no tiene que ver con esto de... O sí, porque justamente también lo gay es como lo blanco. Pero en este caso a mí lo que me pasaba era que yo no me sentía, siento que los temas que se usaban o que se trataban en ese momento a mí no me generaban empatía.
sí generaba empatía o sí me daban ganas como de generar un diálogo. Por ejemplo, hablaba con Chaile a distancia, u otras, con Efi, que bueno, lamentablemente falleció, pero tuve como cercanía con esas personas que quizás en ese momento no eran tan mainstream, estaban más como del under y estaban proponiendo como otros temas. Además, generacionalmente tenías que matar a esos... al padre gay. Sí, no sé. Porque el MBL, no sé, es un artista de otra generación. Y Giuseppe Campuzano también lo era. Pero creo que estaban mucho más allá no sé cómo explicarlo. No, yo te entiendo porque a veces la mirada externa tiende a unificarnos y nosotros somos precisamente formas vivientes muy distintas y muy diversas, con tradiciones muy diferentes. ¿No? Es decir, es perfectamente inteligible cuando vos decís, bueno, de Roberto Jacobi a Gumier Mayer y todo ese perímetro construye una historia del arte muy vinculada con la emergencia de lo gay, o Perlonger, o bueno, tantos y tantas y tantes más que construyeron una escena, ¿no? Pero en el interior de nuestro espacio las formas vivientes son muy distintas. Y un poco, y a ver con qué te sentís más cómoda también. O podemos tal vez recorrer algunas cosas y conversar sobre esas, o avanzar en un relato medio del tiempo sobre tu historia. ¿A vos qué te gusta? Bueno, entonces, siendo así, tal vez lo que podamos hacer es, y ahí también Matilde anda avanzando a interrumpirnos y bueno, dialogando entre todos. Pero vos contabas en un video que la muestra en el Museo de Arte Moderno, Ejercicios del Llanto, fue de algún modo como un punto. Un antes y después. Exacto, que te hizo como cambiar tu visión sobre lo que venías haciendo antes la Chola, cómo te habías construido como personaje, ¿no? Y un poco en el punto en el que estás ahora, tal vez sería bueno que nos cuentes un poco cómo imaginaste inicialmente ese personaje, esa persona que te empezó a abrir un camino, ¿no? Es decir, ¿cuáles eran tus sensaciones? Y acá tenemos un par de performances, por ejemplo, que es esta de Arteba del 2016. ¡Ay, qué chiquita! Tenías 20 kilos menos. Me da un poco de risa, pero no la foto, a mí esa obra me encanta. De nuevo la pregunta. No, ¿qué sentís con respecto a viéndote ahora y viéndola a ella? Yo siento que soy la misma persona. O sea, no hay para mí una diferencia. De hecho, las búsquedas son las mismas. Esa obra fue como un antes y un después, porque fue de alguna forma poner un pie en el mercado. Que de hecho hoy lo hablaba con una amiga y le decía como, yo ya con esta obra en particular me pasó que lo vi como una oportunidad para entrar como a la escena del arte argentino. Y entonces lo pensé como un proyecto, como si estuviese presentando algo en un museo, en una galería. Y para mí, de hecho, los stands, suena muy loco, pero se han vuelto también un espacio en donde, como un dispositivo también más de exhibición y no solamente de ir y colgar y vender una obra. Entonces, esa obra en particular tiene que ver mucho como, yo lo que hacía era ir todos los días, hacía una danza caporal, pero hacía los pasos del varón sobre papas Lay's. Todos los días iba con bolsa, cargaba esa caja que habíamos creado y bailaba sin música, era como solamente como mostrar como la destreza
o como la coreografía que hace el varón, pero vestida de mujer, y de alguna forma también hablar como, decir como estoy danzando sobre el capitalismo, como esa era un poco la idea. Y que de hecho las papas Lay's o cualquier tipo de Volvieron estas además. papas, ¿cómo? Volvieron las papas Lay's. Volvieron las papas Lay's, siempre vuelven. Son muy interesantes para mí al menos, porque vienen de corte inglés y corte americano y corte español. Esos son los nombres que tienen. Las que vienen con ranuritas y las otras que son lisas. Y la papa es andina. Entonces, bueno. Pero Ahí empezaba el pop art. ahí empezaba el pop art, que he usado mucho ese término. Yo siento que soy la misma persona, o sea, no he cambiado, mi vida ha cambiado, pero siento que soy la misma, como con las mismas inquietudes. Cuando me encuentro en el taller tengo el mismo miedo, las mismas inseguridades. Sí, me gané un premio en la Bienal de Venecia, pero también como lo recibí, me lo cuestioné un montón, porque ¿Qué fue lo que te cuestionaste de ese premio? a ver, yo soy mostra, yo quiero todo, obvio, como cualquier persona, pero Vamos a contarle a la gente que la Chola tenía 25 metros de pared. sí, ¿Cuántas obras eran? 7, 8. O sea, Así eran. ¿Cuántas eran? 6 o 7 vírgenes. Una la dejaron afuera, que curiosamente la que dejaron afuera era la Virgen de Eva Perón, la fletaron. Y quedó una foto y una bandera. Está por ahí, sí. No, lo que me cuestiono es que, o sea, yo siempre me imaginé quizás en un museo, y llegó el museo, me imaginé ser una artista conocida y llegó ese momento, y en algún momento dije como, bueno, me acuerdo que en terapia agarré y era como, ¿qué más tengo que hacer? Y me dice como, ¿cuál sería lo máximo? Y pensaba y fue como, bueno, la Bienal de Venecia. Pero yo me imaginaba la Bienal de Venecia ya con una trayectoria bastante, como digo, no sé, capaz tipo a los 50 años, escribiendo un proyecto y enviándolo para el pabellón argentino. Nunca me imaginé que el curador de la Bienal me iba a elegir entre un montón de tantas y tantos artistas grandiosos que tiene la Argentina, porque si bien yo puedo tener una mirada sobre esto que venía diciendo como, bueno, el arte porteño, etcétera, o sea, no es que lo pongo como, lo valoro, y creo que soy parte de eso también, y eso, si no existía eso, yo no miraba lo otro. Es necesario. Pero lo que me pasaba era eso, como digo, como ¿qué hago acá? No entiendo. Podría haber estado otro artista, otro. De hecho, me pidieron las vírgenes y yo estaba harta de hacer vírgenes. Dije, no hago más vírgenes, no más. Y el curador me dice, porque yo sé que él vino acá y visitó muchos talleres. Yo volvía de una muestra de Portugal y no pudimos coincidir. Entonces, lo que sucedió fue que él me pidió el número, le envié un dossier y después hicimos una reunión, pero en la reunión hablamos sobre un seminario en donde yo participé para el MASPI, y solo eso, y no me imaginé lo de la Bienal. Después hicimos otro Zoom y ahí me contó. No, y ahí vino el Deutsche Bank. El Deutsche Bank ya estaba antes. El Deutsche Bank lo gané antes de la Bienal. Pero todo sucedió, o sea, mientras yo estaba inaugurando el Deutsche Bank, yo ya sabía que iba a participar de la Bienal. Y Adriano quería 3 vírgenes para la Bienal y yo no quería saber nada.
Y entonces le pedí, recuerdo que estaba en Berlín justamente por inaugurar, y junto a Barbie Golubicki, Perdón, esa muestra es Guaymallén, ¿cierto? en la de Deutsche Bank se llama Guaymallén, sí. Y nada, lo que hice fue como, empecé como a hacer unos bocetos de futuros proyectos. Yo quería presentar otra cosa en la Bienal. De hecho, la pieza que está acá afuera es un boceto de algo que yo quería presentar en la Bienal. Y Adriano me dijo, mira, nena, tipo, yo vi como más de 300 artistas, no me vas a decir lo que tengo que hacer. Haceme caso, vas a estar bien con esto, le damos un cierre. Además, no es que todo el mundo no ha visto tu obra. O sea, pasa que yo ya estaba un poco agotada de estar en el taller como generando estas composiciones. Y finalmente en Berlín me di cuenta que estaba muy cerca de Venecia y que yo nunca había viajado a Venecia, no sabía cómo era lo del pabellón, no sé, el Arsenal, los pabellones, etc. Entonces le pedí si podíamos tener una reunión, si él estaba cerca, y le pareció grandiosa la idea. Aproveché, viajé, nos conocimos, y yo creo que a él un poco le conmovió, porque imagínate, Te o sea, arrancó las vírgenes. yo tipo le dije, quiero una reunión, no te quiero presentar vírgenes, te voy a presentar otro proyecto, que lo armé, se lo presenté, me escuchó, me miraba así, era como no. Yo le decía, pero ¿por qué? Le digo, por favor, déjame presentar otra cosa. No, no, no y no. Y medio que se generó ahí como una complicidad, o no sé, o creo que él vio como mis ganas, viste, como de estar realmente. Y entonces cuando viajé a Venecia, me junté con él, y cuando entramos al Arsenale, me dijo, no quiero que hagas 3 vírgenes, quiero darte 24 metros. Y dije, ¿qué hago ahora? Yo no tengo tiempo. Entonces, casi me vuelvo loca, no dormí muchas veces y me mandé a hacer todo lo de Venecia, volví de Berlín, hice todas las obras de Venecia, terminé. Y empecé todas las de Basel, terminé, y ahora estoy acá. Cansada, pero estoy feliz. Y una pregunta con respecto a esta serie, ¿no? Que es, en algún lugar vos decís que hay como un proceso inconsciente que va generando todas estas imágenes, ¿no? Que hay algo de la mancha, del material que te va llevando a pensar estas figuraciones. ¿Cómo son esos procesos de trabajo? Me gusta, voy a ir hacia ahí, pero me gustaría hablar un poco de cómo empiezo a hacer esta serie. Mi abuelo Hipólito, él era de Bolivia y se muda a San Juan, conoce a mi abuela y después se van a Mendoza. Mi abuelo, cuando era chico, escarbando, encuentra una estatuilla de una virgen y, bueno, como son todos muy creyentes, le decían que tenía como que venerarla, que hacerle un altar, etc. Y él no hizo caso, la rompió y creció como con un mito de que la Virgen lo iba a castigar de alguna forma. Y dicho y hecho, él decía, bueno, me voy a morir a la edad de Cristo. Se murió a la edad de Cristo a los 33 años, electrocutado. Me estoy acordando de algo que dijo Cañete, que dice Cañete, hay que ver si todo lo que dice la Chola es verdad, y es verdad. No es mentira. Le pueden preguntar a mi mamá. Y es verdad. Este pobre señor que se murió a los 33, bueno, yo crecí con ese mito de la Virgen que se lo había llevado al pobre tipo, y cuando yo tengo 34, a los 30, 31, dije, yo voy a empezar a hacer... Venía con una cosa media terapéutica de quiero empezar a limpiar los karmas de mi familia, bla.
Y entonces dije, voy a hacer 33 vírgenes porque siento que me voy a morir a los 33, no quiero saber nada con esto. Y empecé o sea, de alguna forma igual la Virgen me connota un montón de cosas, que no es solamente como esta historia de mi abuelo, pero fue como, como lo que me empujó a pensar en estas vírgenes que van a ser 33, todavía no las termino. Y lo que tienen en común es que, bueno, siempre hay una virgen en el medio y después todo lo que sucede alrededor va cambiando de alguna forma. Y lo que vos me preguntabas, Feda, yo en un momento, cuando dejé de trabajar como con el cuerpo desde el lugar de la performance, empecé a, como me quería salir del lugar, viste, como de la feminidad, de no sé qué, como dije, no quiero saber más nada con esto, yo siempre voy y vengo. Y entonces me empecé a acordar, bueno, hoy justo es el Día de la Pacha. Empecé a acordarme que los 2 de noviembre se hacen estas celebraciones en donde se pone como un aguayo y para esperar como al difunto se hacen figuritas de pan que tienen un nombre que son guaguas o tantaguaguas. Se hacen como en el norte y para arriba, tipo Perú, hasta México. Y me acordé como de esa imagen, de esas figuritas, y me interesaba mucho la idea de la masa como algo que podía como transformarse y adquirir otra forma. Entonces empecé a hacer máscaras. Máscaras porque detrás de una máscara pueden habitar muchas identidades, y después empecé a hacer cuerpos. Pero a mí lo que me interesaba de usar el pan era, yo las cocinaba, y después adquirían otras formas, otro color, las ponía en lugares húmedos para ver qué les sucedía, aparecían gorgojos, o sea, iba mutando. Yo sentía que como que ese material era de alguna forma performático, y entonces a mí me daba como el respiro ese como de seguir pensando a la performance y el cuerpo y la performance, y como esa cosa muy teórica que a mí ya un poco me tiene harta. Entonces dije, bueno, a mí este material me despierta algo de lo performativo y me interesa trabajarlo y adquirirlo, y además como tiene ese resultado que también lo pienso como para mi vida, ¿no? Que es esto de la transformación o de la degradación o de desaparecer. Porque al fin y al cabo la única transición que hacemos es cuando nos fuimos. Y entonces también ahí empecé a trabajar con las acuarelas, porque la acuarela lo que me daba era como esta cosa de, con el agua yo hago como manchas y las dejo, y al otro día aparecen como figuras, y entonces voy encontrando formas, pero siempre son como personajes como desmembrados o colores. A mí me interesa mucho como el tema de la composición, entonces siempre estoy pensando en si está todo equilibrado o no, si el color, si es complementario, estoy como en todos esos detalles. Me fui. Y no, bueno, y después también las vírgenes lo que tienen es mucho como de lo cotidiano, o sea, como hay textos, mensajes de amantes o Tienen de la calle también. de la calle o de música, o literal a veces he regresado borracha, muy deprimida, y he hecho un rayón de como que es muy muy como del gesto, está todo lo que me pasa, digamos. Yo no siento que sean todas iguales, como que realmente durante estos años, de hecho, he visto las anteriores y como pensaba como, ¿por qué estoy sufriendo por este? Estaba sufriendo por este pelotudo, cosas así. Y muchas cosas que superé, otras que, no sé,
por ejemplo, no sé, hay un jarrón ahí dibujado, que es un jarrón veneciano que rompió Nicanor Arauz en mi casa. Hay cosas así, hay de todo, pero también hay como, no sé, como historia, obviamente. Hay muchos dibujos que son dibujos que eran de Poma Ayala, que era un cronista que fue documentando todo lo que sucedió durante la conquista. Además tienen, perdón, todas las temporalidades, ¿no? Porque hay como falsa prehistoria andina, hay colonia, hay el presente de los grafitis en la calle, ¿no? A mí me hacen pensar bastante en street art. Esta tal vez no, pero en otras sí. También hay brandings, está el logo de Prince, y el intento de tener un icono que seas vos, no que donde aparezca es una obra de Poblete. Lo vas pensando esto de las temporalidades o no, o simplemente irrumpen, volvés, retocas, porque hay un arte combinatorio de temporalidades, ¿no? También. La verdad es como... Hay cosas que yo veo como digo, bueno, esto es un rupestre urbano, Sí. ¿no? Es interesante porque me gustan mucho las cuevas, por ejemplo, de la prehistoria, como que le he prestado mucha atención. Y sí, o puede ser como cuando vas a un boliche y escribís en la puerta del baño. Hay como cita a muchas cosas, como a la historia del arte por momentos, a la historia, a mi historia, pero sobre todo como lo que a mí me interesa es que la obra pueda ser leída por cualquier persona, que pueda ser como que no esté dirigida como a un espectador intelectual y que lo pueda reconocer cualquier persona, digo, no sé, un logo de Los Redondos o una frase de una canción de, no sé, alguna cumbia o... Entonces, de alguna forma también siento que las vírgenes, cada elemento es una palabra y lo que hago es como escribir una canción, en donde puedes ir como leyendo y como viendo un relato de todo lo que hay. Que es muy personal, pero siento que en realidad estoy como... que es algo que nos pasa a todas, o sea, como no tampoco mi vida es tan extraordinaria. Esto es Deutsche Bank, ¿cierto? Ese es el Deutsche Bank, sí. Y también un modo, vos comentabas que empezaste a buscar materiales, ¿no? Que estabas un poco cansada de poner tanto el cuerpo y buscar materiales que te permitan expandir un poco la sensación del cuerpo, ¿no? Y ahí apareció de algún modo también como ese trabajo con la acuarela. Pero paralelamente, y ya antes, habías trabajado con el pan, en distintas caras, figuras, cuerpos, y se volvió a aparecer y empezar a armar también como una constante dentro de tus trabajos, ligada también a la figura de la papa, de la que recién estábamos comentando acá. ¿Cómo es esta aparición que viene ya de hace mucho tiempo en tu trabajo? Del cuerpo, como en el pan cuerpo, a mí lo que me interesa realmente es como esto que te nombraba antes, como que se desaparezca y de alguna forma también es un poco, no está bien lo que voy a decir capaz, pero es un poco jugar también con el mercado porque siento que a veces es justamente como lo que tiene de lo contemporáneo, vender una idea. Y esto va a desaparecer. Y en principio me parecía como bastante como interesante como ponerme en ese lugar de hacker y de ofrecer algo que después queda como solamente una estructura. Pero después también todo lo otro realmente me interesa, como esa descomposición o esa transformación del cuerpo y también pensarme a mí como
como ese cuerpo rajado, ese cuerpo dolido. Esta es una virgen, que son de esas vírgenes que se usaban para vestir, que lo interesante es que no le hacían la parte de abajo, entonces como que no tienen sexo. Y me llamó mucho la atención y las empecé a hacer como mi versión. Mencionaste, y vos mencionás, por segunda vez el mercado. Nosotras no lo hicimos. Es llamativo, vamos a ello. Yo quisiera contarle a nuestro público la entereza y el estilo con que la chola se le plantó a la reina Leticia. Yo vi la escena. No llevabas trencitas, llevabas planchitas y un vestido negro y un poncho muy sencillo, pero le dijo, hace 500 años que te espero. O sea, encarnando esas tres vías contraculturales que están en ella siempre, ¿no? La disidencia sexual, lo marrón, el impulso de descolonización, cierto nativismo, si querés. En un momento en que la reina se lo bancó, la humillaste. Sí. Gracias. La humillaste porque además les quiero contar que ella es así como de una anorexia transparente. Sí, no sé. Entonces, Ya quisiera yo. no, eso no quisiera. No. Entonces, bueno, se encuentra con la reina en un momento donde en España hay lo que conocemos como art washing, ¿no? Mucho art washing. España está lo que Cañete llama polémicamente, pero creo que con cariño, porque te aprecia, el jabón marrón para lavar la culpa blanca. Situación que se vuelve a repetir en el art washing, sabemos todos de qué hablamos, ¿no? O sea, el financiamiento de arte para lavar malas imágenes, ¿no? Eso ocurre en los bancos, en las grandes fundaciones, en los museos. Conocemos qué pasó con Nan Goldin, Sackler, etc. ¿Cómo sentiste vos eso? ¿Cómo, o sea... Vi ¿Qué lo que dijo Cañete. Pero están esos dos momentos, ¿no? El momento con la reina en Arco Madrid 2022, que es un momento importantísimo en tu mito de artista, Sí, además. sí, total. No, creo que lo mencioné antes, que es como que de alguna forma, para mí el espacio de una feria no lo veo como un lugar en donde solamente vas y haces una venta, sino que también podés de alguna forma torcer a algo. Y eso es lo que a mí me interesa. No solamente lo hice cuando estuve acá en Buenos Aires con las papas Lay's, sino que cuando tuve la oportunidad de estar con la reina, que lo que sucedió en realidad es que ellos, Casa Real, lo que hace siempre es elegir algún stand y hacer una visita. Y entonces el día anterior de la visita nos dieron todo el protocolo de cómo teníamos que saludarla, como la reverencia, etc. Y yo me acuerdo que cuando me dijeron, che, quedaste en Arco Madrid, era como, quiero ir a hacer una performance. Y me acuerdo hablando con amigas, les decía, pero no quiero caer como en el cliché, tipo escribirme algo así como devuélvanme el oro y tipo sangre y carne. No quería como llegar a eso. Y dije como, bueno, tengo que pensar algo y tengo que apropiarme de este lugar. Entonces, yo me siento media como los gorgojitos de estos panes que hago y como que me voy plagando como en el sistema del arte. Entonces, lo que sucedió es que cuando vino la reina, yo no hice nada
y solamente la saludé, le extendí la mano y la frase esa de nos reencontramos después de 530 años. Y de hecho ella supongo que debe haber tenido alguna información porque me preguntó con qué pronombre me sentía cómoda. Y yo dije que con el femenino, obvio. Y se quedó ahí bastante rato, ¿te acordás? Como mirando y escuchando todo lo que yo le hablaba sobre lo que es para mí es la Argentina y bueno, y todo lo que se venía hablando en ese momento. Yo no sé, pasa que Cañete está en Londres y mira las cosas afuera, entonces no sabe mucho. Pero no creo que no, que es real, no sé. O sea, me parece que está bueno el análisis que hace, pero es una persona que está afuera, Y con que pero hace está una bien, pero mirada de afuera de lo que olvidemos está pasando. ese otro personaje que es Sí. Cañete. Yo creo que te hace justicia, está bien la pieza, pero pienso en esa transacción. Vos lo planteás como una transacción, tanto con la reina, que es una transacción válida, es una forma de entrismo, es una forma de estar ahí y es el precio que hay que pagar. O la Deutsche Bank, también, en un momento donde el arte está siendo instrumentado por instituciones que son, no sé, más grandes que la vida. Uno piensa en el Deutsche Bank, oh my God, ¿no? ¿Te crea conflicto eso? La Casa Real de España La te verdad crea que conflicto. no. En realidad yo siempre busco, pero en cualquier aspecto de la vida, tener una especie de como de trato horizontal con quien viene como de alguna forma a dialogar, por así decirlo, conmigo. Entonces, si la reina, o sea, es la reina, pero yo soy la reina del stand. Entonces, las dos Por somos eso la poderosas. humillaste, lo pusiste en Entonces, como yo me pongo en ese lugar, viste que hay como una frase que dije en algún momento como cuando esperan que sea una víctima, soy Sos una diva. diva. Realmente, porque si no esperan de vos, me pasó, mira, te voy a contar, cuando trabajaba con Pasto Galería, hice mi primer muestra ahí y viajó mi hermana y una tía y mi mamá. Mi mamá, mi hermana y mi tía. Y me acuerdo que hicieron varios comentarios, por eso después terminó medio mal, pero alguien me dijo como, ay, yo no, tipo, pensé que tu mamá era de otra forma. Y claro, mi mamá es como que se hace mechitas rubias y supongo que esperaban una chola con aguayo y no sé, viste como esa cosa que era como, baby, no, por favor. Entonces como yo sé que están esperando otra cosa de mí, yo hago todo lo contrario. Porque no, es como darle el gusto y como estar ahí, como, ¿cómo se dice cuando estás como medio hundiéndote vos en la mierda que las demás piensan? Y para mí no es así. Te hablo en el aspecto de la vida. Porque si no, o sea, digo, yo me siento en un bar, no importa cualquiera sea, o me voy al bar más caro y quiero que me vendan el vino o lo que sea, que a mí se me canta igual que lo hace la persona que está al lado. Y que no me tengan otro trato por ser traba. O sea, no es solamente en el mundo del arte. Yo me meto en esos lugares y justamente lo hago y lo siento como una cosa de sentarme y decirme estoy acá, valgo y lo quiero y puedo. Y listo. Y creo como que esa, no sé si bronca o rabia o esa necesidad de sentirme parte, me lleva a hacerlo en todos los, en la vida en general, no solamente en el arte. Entonces, por eso a mí no me hace ruido que el Deutsche Bank me dé un premio. De hecho,
me dieron el premio, fui, me senté con las alemanas y les dije, quiero trabajar de esta forma, no me interesa este espacio, quiero cambiar todo, quiero dividirlo en tres, o sea, como les hice laburar un montón. Tuviste problemas con las papas, supe. También, claro, porque... Contanos. Y porque en Alemania, viste, es todo como bio, no sé. Y entonces como no querían, o sea, muchos me preguntaban que por qué siendo de Sudamérica yo trabajaba con alimento. Qué valor. Entonces era como, bueno, o sea, como, sojo, o sea, no. No querían o sea, ¿cómo estás desperdiciando las papas? ¿Por qué estás usando pan? Son contradicciones que son contradicciones de los demás también. Pero porque tienen una idea sobre mí o sobre lo que yo debería hacer, que por ahí no es esa. Y un poco volviendo a esto, ¿no? Vos eras la figura del gorgojito en el pan y ya hablabas de un enfrentamiento inclusive con Pedrosa sobre cuál es el proyecto y esto que estás diciendo ahora también sobre cuál es el espacio, cuál es el lugar, qué es lo que se espera de mí, qué es lo que yo quiero mostrar. Y todo el tiempo lo que aparece es una tensión, ¿no? Que vos la ejercitás muy productivamente. Y a mí lo que me gustaría ahora como preguntarte es, por otro lado, vos también formaste parte de colectivos como Identidad Marrón o como la comparsa drag. Acá veo un poco en el público algunas compañeras que han estado también con vos, hemos estado en algún pre-opening en Arteba, haciendo presencia travesti en lugares donde no se lo suele ver. ¿Cómo vos pensás la grupalidad? ¿Y qué les podrías decir a esos compañeros que están, nada, alrededor tuyo? Bueno, antes voy a aclarar, porque están acá, que siempre lo digo, yo, o sea, nunca fui del colectivo de Identidad Marrón, sí encontré en el colectivo como esto que te decía, como una referencia de temas que también yo estaba como buscando, y me encanta y es necesario que esté. Hice algunas cosas, pero no es que me senté a pensar con ellas sobre discursos o etcétera. Comparsa Drag sí, fui parte y era un momento en el que yo me sentía muy cómoda porque era el lugar en donde como más del under, más de ir y travestir la calle, de salir sin rumbo, sin documentación de la performance que íbamos a hacer, o sea, todo totalmente distinto a lo que por ahí después hice. Lo de la grupalidad es... yo siento, o sea, con la mano en el corazón lo voy a decir, yo siento que a mí la vida me cambió. Yo no sé si lo que estoy haciendo quizás hace un ruido, pero digo yo con lo que hago, yo hoy estoy acá sentada, no estoy cambiando como la vida de las chicas que están en los bosques de Palermo, ni tampoco de la gente del conurbano, ni mismo la gente de Guaymallén o de Mendoza. Es algo que a mí también me ocupa y me preocupa, porque si bien tengo una gran visibilidad como artista, a veces es a veces es difícil porque no sabría muy bien cómo generar estrategias para que algo colectivo funcione o para que, no sé, que tenga un papel importante, digamos. Es algo, o sea, que me interesa, que lo pienso, que a veces como, tipo, me doy así, digo como, uy, qué paja,
pero espero que mínimamente con lo que hago poder abrir una pequeña puerta o camino o no sé, pero no, es como medio complicado. ¿Cómo lo imaginas ese camino? Es interesante esa pregunta, porque es además, eso está muy fuerte en la agenda, ¿no? El autor, la autora, los colectivos, se vio en Documenta, está en debate. ¿Cómo te imaginas esa puerta que vos abrís? ¿Vos te imaginas alguna vez volviendo atrás? ¿Vos misma? ¿Volviendo a mutar? No. Ok. No, siempre hacia adelante. Pero lo que pienso respecto a los colectivos, creo que son necesarios, que son importantes, porque en realidad colectivos como para etiquetar algo, pero es algo que lo hacemos entre las amigas también, que yo no soy solamente la chola sola, o sea, pienso con mis amigas, nos reunimos, hablamos, nos intercambiamos información. A veces estoy, no sé, en el taller y viene una y me dice, no, che, esto. O sea, esa es una grupalidad. Después siento que los colectivos terminan en mucho quilombo y algo que es como... ¿Admiras a alguno? No sé. No tengo a ninguno ahora, bueno, Identidad Marrón, pero no tengo como otro, como para comparar o para elegir. Pero lo que sí pienso es como que también tenés que tener, o sea, si a mí me están escuchando o me están dando un lugar, también es por la postura quizás que estoy teniendo, que es justamente esto de pensarme horizontal como hacia la otra persona o no cuestionarme y si me da un premio del Deutsche Bank o el Banco Ciudad o lo que sea. Y por ahí hay muchas artistas o colectivos que no están de acuerdo con eso y hacen un paso hacia atrás. A mí me parece que está bien, pero bueno, es como... Acá por cucaracha me están diciendo que hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Entonces que abramos esta sección de preguntas del público. Bueno, ¿quién se anima? ¿Cómo es? Sí, a ver. Pasamos ahí hay un... Hola, Hola, hermosa. ¿cómo andás? estás? ¿Bien vos? Yo estuve escuchando toda esta conversación y estaba tratando de buscar un punto central que estuviera más ubicado en tu obra que en todo este devenir de alcanzar lugares muy destacados, una recepción del mercado, la presencia. Y todo esto me remite a, bueno, yo te conocí hace tiempo y además cuando desde la primera muestra en Pasto, me dio la sensación de que había una forma de encontrar una escritura que tradujera esa afirmación de identidad que vos estás contando, pero que es una identidad múltiple en la que confluyen toda una tradición que vos querés afirmar a través de la Virgen de tu abuelo, a partir de las papas, porque pienso en Guaymallén y la comunidad de bolivianos que viven de cultivar o de cosechar papa. Eso es toda una afirmación que juega con la otra afirmación de una identidad en tránsito. En ese momento era una identidad en tránsito que ahora la tenés mucho más afirmada, pero digo yo, ¿vos te sentís que
esta escritura que aparece como grafitis, en los que confluyen, está trabajando más en el orden de esa identidad que se asume marrón, andina, trans, pero totalmente reflejando un mundo que no tiene demasiado de urbano, que no tiene demasiado de esto que vos considerás que es el mundo del arte, con todo lo que vos te encontraste cuando viniste a Buenos Aires. Lo que pasa, o sea, entiendo a dónde vas. Lo que me pasa a mí es que cuando estoy produciendo, no estoy pensando mucho en hacia dónde voy a llegar. Entonces, sí es verdad que trabajo mucho como las imágenes, en donde una imagen pueda decir muchas cosas, como decirte mitogramas o simbologías. Me interesa mucho eso, como lo del signo, qué significa. Y de hecho soy fan del camuflaje, porque siento que hay algo ahí que te permite como meterte y salir y etcétera. Entonces, no sé si estoy respondiendo a lo que... Sí, me parece. Hay una parte que es como muy formal y que es como la real, que es como, van todas igual, pero que es como del lugar del artista, con las preocupaciones en respecto como al material, a qué quiero crear, qué quiero dejar en la historia del arte, qué me gustaría aportar a la historia del arte, argentino sobre todo, con todas mis experiencias y con todas estas otras personas que me voy cruzando y van aportando de alguna forma al discurso o también a mi pensamiento, como... no sé, eso. Bueno, está bien, dejemos. Sí que, no, sí que, o sea, no. No, yo me parecía que todo esto... Sí, por eso. ¿Qué, no, que era Ana? ¿Eh? Bueno. Hola hermana, ¿cómo estás? Te felicito. Hola, Acá Galán. gracias. Mi pregunta es, ¿por qué de repente empezó a aparecer esto que decía lo de Pasto? De repente en estas últimas obras, la cuestión de la corporalidad, justamente, ¿no? Travesti, que a través de la historia siempre fue como muy mirada desde el eurocentrismo justamente y desde la cuestión heterosexual, ¿no? Y muy marcada por el hombre siempre, ¿no? Una mirada casi patriarcal, y de repente el devenir de la identidad travesti, el hacerte visible a través del arte, cómo repercute eso en el aquí y ahora al hacernos visible a todas, en realidad, con vos en ese sentido, y en la obra, en la corporalidad, mostrando hasta la genitalidad travesti, sin irrumpir en la cuestión de caer en la vulgaridad de la prostitución o de la pornografía, justamente, ¿no? Gracias, te quiero. Ay, qué brava que sos. Qué brava. Bueno, es algo que lo he pensado mucho y que lo he hablado con todas ustedes, obvio, y que han sido parte también de mi formación. Es cierto que igual esto es como más personal, pero cuando empezás a ir hacia una feminidad, siempre miras como ese lugar más hegemónico, entonces empezás a preguntarte cuestiones como me hago las gomas, me hago la lipotransferencia, me vuelvo a hacer me hago la feminización facial, me agrego, me saco. Y que es algo que me lo pregunto mucho, que está ahí todo el tiempo. Pero como siento que con el tiempo he entendido como mi cuerpo
en el lugar, o sea, lo que sucede es que yo, como artista en el lugar del arte, digamos que soy libre. Después cuando ahora salgo, me subo a un taxi, el tachero me va a decir como cuánto cobras, a dónde vas, tipo, otra cosa. Dejé de ser la chola, ahí soy otra persona. De hecho, cuando salgo a bailar y vuelvo, o sea, siempre alguno, viste, como me quieres tirar la goma, no sé qué, o sea, pasan todas esas cosas que son como, no son muy lindas. Y... ¿qué contestas? Que ni en pedo. Depende de la cara. No. No, por suerte siempre estoy acompañada, porque si no... No. Pero pasan esas cosas. Entonces, no sé, yo acá soy la chola, creo que nadie se está como cuestionando qué tengo entre las piernas, pero por ahí sí salimos y me voy, no sé, a otro lugar, sí está como toda esa connotación, esa mirada distinta, pero bueno, ahí está en donde yo también, lo que mencionaba antes, es que a veces me propongo o intento estar en estos lugares y que las personas me vean como una persona más y listo. Ni siquiera como con la etiqueta de que si sos trans, traba, lo que sea. De hecho, ahora mi último capítulo, lo que digo es como que soy artista y listo, ya está, como no me interesa otra cosa. Si pudiese poner en el DNI género, artista y listo, que es con lo que más me siento identificada, con ser artista, nada más. ¿No hay más preguntas? Hola, te felicito, Yola. Bueno, pero yo te quiero preguntar una cosa, no con respecto a vos, sino a qué pasó con tu obra. Cuando vos dijiste presentar las 8 vírgenes, dijeron que una te la censuraron o te la hicieron sacar. ¿Quién te la censuró? ¿Hubo una censura o qué pasó con la institución con respecto a esa virgen que no te dejaron mostrar? Mira, para mí no fue censura porque no... O sea, me dijeron que como el montaje quedaba bien y que no hacía falta poner una obra de más. Lo cierto es que ellos son los que eligieron cuáles obras iban a estar ahí y a mí me pareció raro que no estaba la de Eva, que en realidad, bueno, que siempre tuvo como algo muy polémico, ya sabemos, no hay que llevar nada de Eva Perón a todo mal, siempre Pat Nicola, no sé, bueno. Entonces como, no sé, yo interpreté que no les copó esa idea, quizás era un poco más política, porque de hecho está ahí, tipo, está Milei tachado, es como muy más política, es la más política de todas, de hecho. ¿Ves? Dice, el que corta no cobra, y está el león con el prohibido, después está Eva, y hay, bueno, como todas las cosas que tienen que ver con el peronismo. A mí me parece hermosa la obra, pero no, bueno, no creo. Adriano es como bastante abierto con estas cuestiones y de hecho lo que se le como felicita es por haber llevado esa propuesta a la Bienal, que es como de los migrantes, no migrantes y de la gente, de todo lo que es la comunidad queer. Entonces, quizás fue la suerte, no sé. Quiero creer en eso. Gracias. A vos. Olis, ahí va. Hola. Hola. Ya tengo la hora. Me quedé pensando, en un momento nombraban
a Perlonger y pensaba que muchas veces como que tu obra o tu trabajo como que se ve atravesado por la identidad, como se habla mucho de la identidad. Y yo particularmente como que veo que está más atravesada por el deseo, como hay algo del deseo tuyo que se ve reflejado. Y nada, me interesa saber como qué deseas ahora, como ya como has habitado un montón de espacios nacionalmente, internacionalmente, y bueno, ¿qué deseas como artista? Dormir. Como artista, dormir. No. Ay, nos fuimos a Marte, no sé a dónde nos fuimos. Perdón, bueno. Yo, o sea, es algo que igual tu pregunta la hice, no sé, como la sesión pasada en terapia. ¿Qué deseo como artista? Y la verdad que esto de llegar a estos lugares da un poco de vértigo porque después sentís que no sabes qué más hacer. Yo lo que deseo es como tener un poco más de tiempo para realmente como hacer algunas pequeñas o grandes investigaciones sobre cosas que las tengo ahí que todavía no las puedo profundizar. Y después también siento que tengo como que seguir estando en el mundito del arte como para seguir resonando y cuestionando y cuestionándome y como porque es un lugar que está bueno para cambiar lo que se supone que es, ¿no? Digo, el arte argentino, los lugares, las instituciones, las nuevas instituciones, esto que te digo yo, por ejemplo, decía hace rato estoy hablando re mal, de como, no sé, digo, un stand en una feria o los espacios de toda la vida que son los under, los que generas con los amigos, las amigas, como... deseo eso, poder seguir creando y seguir equivocándome, pero bueno, no sé, Pero parte. en términos de obra, ¿estás pensando en ir hacia retablos, en ir combinando escultura y acuarela y dibujo? ¿Cómo que te imaginas en lo inmediato el resto del año? Aparte de dormir la siesta. No, que igual lo de dormir, mira, es muy loco porque las obras que llevamos a Basel son autorretratos en donde aparezco o dormida o tipo borracha, tipo tirada. Y las empecé a hacer mientras hacía Las Vírgenes y de alguna forma creo que, ahora me pongo teórica, Hauser puede ser, decía que las personas de la prehistoria, del Paleolítico, dibujaban bisontes o los animales que querían cazar como de alguna forma media psicomágica y entonces me empecé como a retratar dormida como de alguna manera como atrayendo eso. Pero con lo que me decís, Matilde, tengo ganas como de irme un poco más hacia lo instalativo así. Me interesa como toda esta cosa arquitectónica de la iglesia, el retablo, y de alguna forma siento que ahí va a cerrarse como una etapa mía, como de toda esta búsqueda o de las inquietudes que me llevan a producir la Virgen, o como siento que cuando haga mi propia iglesia, ahí se termina una parte y después sigo con otra, pero sí, me interesa. No, a mí yo no paro yo no paro de crear, a mí me interesa mucho como, de hecho tengo ganas de empezar grabado, de hacer grabado,
no sé, es como que soy bastante inquieta y realmente vivo todo el tiempo produciendo, o sea, todos los días. Creo que desde que tengo noción nunca paré de hacer un dibujo, o sea, siempre estoy produciendo y es algo que me da vida, o sea, me hace bien. Entonces, no creo que en algún momento me pare y esto sea hasta acá. Y además soy muy ambiciosa, así que seguro voy a aparecer con otra cosa. Ambiciosa conmigo. Última pregunta del público. Ahí. ¿Cómo estás, Cholita? Hola, baby. Quería saludarte, agradecerte. Me quedé con esto que decías de cómo trascender a través de lo que representás, de lo que implica todo tu recorrido y cómo te veías vos inspirando a otras artistas en la vida, proyectándote a través de otros seres. Eso quería planteártelo como una cuestión política porque evidentemente te atraviesa, evidentemente se problematiza en tu obra cuando veo lo que transmitís vos, en lo que nos contás y en lo que nos mostrás. Bueno, eso quería dejártelo ahí, como que vos sos un canal que al estar en un mercado se puede, como hace el capitalismo, reproducirse. Bueno, vos podés ponerle tu sello, me parece también, y proyectarte para siempre, como lo haces. Yo creo que es como que en algún momento cuando tenga un poco, o sea, realmente me gustaría estar como más cerca de algunas cosas o de algunas personas o colectivos, como decía Feda, o sí, o de estar más conectada como con esa parte. No quiere decir que yo no vea la realidad, la reatravieso, sé lo que sucede, etcétera, pero me cuesta mucho porque creo que de alguna forma yo armé mi propio camino para poder ser parte y ser esto, y no sé si yo puedo, no sé si hay como una fórmula, no puedo dar una fórmula de cómo deberían llegar las demás o les o las. Entonces, es como una tarea muy difícil, pero ya hay un antecedente, que es como esto, como estuvo Efi, como Pedro, etcétera. No me quiero poner a ese level, pero digo como son muchas partecitas que si las vas juntando, digo, van abriendo otros lugares y otras propuestas y otras voces. Y realmente ahí va a ser algo diverso, porque tengo que reconocer que todavía no es tan inclusivo todo y tan diverso. Y que yo esté no quiere decir que, o sea, soy yo. Es así. Lo digo como, no lo digo orgullosa, o sea, como realmente, no es que están todas. Hay un montón de artistas, trabas, marronas, o con todas las etiquetas que me quieran poner, o las que yo me puse en algún momento. Pero bueno, como no les toca a todas, es medio bajón. Y no sé cómo hacer, no sé qué tipo de, porque no hay una fórmula. Eso. O sea, no sé.